que dices ser hijo de Dios, dime dónde están tus frutos, la paciencia, la benignidad, el amor y la bondad. Tú que dices Cristo vive en mí y nos lleva hacia la cruz. Tú que dices Cristo vive en mí y no andas en su luz. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno estar otra vez juntos, alabando al Señor como ya hicimos, y ahora abriendo su palabra para recibir lo que el Señor siempre generosamente nos da. Su palabra es alimento para nuestra alma, es luz que va a alumbrar el camino de la vida, y todos necesitamos la palabra del Señor. Enseguida leemos el pasaje, como hemos hecho, en inglés y en español, para beneficio de todos. Los que son bilingües tienen la ventaja de poder escuchar doblemente el mismo pasaje. Este pasaje que leemos hoy es del Antiguo Testamento, tiene que ver con una historia muy linda. Le aconsejo, le recomiendo que abra sus oídos, su mente, su corazón, porque siempre la palabra de Dios nos hace bien. Un momento en la vida del pueblo de Israel, en el tiempo de Moisés, y ese viaje a la tierra prometida. De eso estamos hablando cuando Moisés encomienda a unos 12 personas para hacer viaje de reconocimiento a la tierra prometida. Ok, adelante, Michelle. Numbers 13:30 through 33. But Caleb tried to quiet the people as they stood before Moses. Let's go at once to the land, he said. We can certainly conquer it. But the other men who had explored the land with him disagreed. We can't go up against them. They are stronger than we are. So they spread this bad report about the land among the Israelites. The land we traveled through and explored will devour anyone who goes to live there. All the people we saw were huge. We even saw giants there, the descendants of Anak. Next to them, we felt like grasshoppers, and that's what they thought too. Thank you. El mismo pasaje dice así en español: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, se refiere a la tierra prometida, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por tu palabra que acabamos de leer. Y porque yo sé, Señor, que tú siempre quieres hablarnos. Tú conoces nuestra condición, nuestra necesidad. Y oramos, Padre, que tu Espíritu Santo obre entre nosotros y nos conceda que tu palabra preciosa llegue para alumbrar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Los niños van a salir a su reunión y también entiendo que los teenagers también van a tener una reunión abajo. Así que vayan. Que Dios los bendiga. Y mientras todos los demás nos acomodamos para poder estar listos para recibir la palabra del Señor hoy, hermanos. Los niños también y los jovencitos en su lugar. Que Dios los bendiga.
Ok, hermanos, ahora ustedes seguramente estuvieron escuchando y ya comienzan a pensar en lo que está escrito aquí con un propósito. No solamente para ayudarnos a entender la historia del pueblo pasado, Israel del pasado, sino que la palabra tiene otro propósito para ayudarnos a nosotros, los que vivimos hoy. Para eso se ha escrito la palabra, así dice. El Señor es bueno y nos aconseja todo el tiempo. Yo quiero invitarles a hacer algo otra vez hoy. El mismo pasaje lo voy a leer, solamente que está en otra traducción. Y yo creo que nos va a ayudar a entender lo hermoso que Dios tiene para nosotros hoy. Dice así en el pasaje que volvemos a leer. Caleb es uno de los dos hombres claves en la historia. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: subamos a conquistar esa tierra prometida. Estoy seguro de que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron: no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas, entre el pueblo de Dios, falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes. ¿Se dan cuenta de lo que están diciendo, no? Ahí es, ni siquiera nos atrevamos a ir. Esa tierra es una tierra que traga a sus habitantes. Están exagerando más. Y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos anaquitas. Anaquitas son descendientes de Anak, de la raza de los gigantes. Comparados con ellos parecíamos nosotros como langostas, y así nos veían ellos a nosotros. Así que tienen la idea de lo que está pasando, ¿no? Yo quiero comenzar entonces diciéndoles, hermanos, que por favor, si quieren mirar su Biblia, eso que leemos en el capítulo 13 a partir de los versos 30, por supuesto, se explican mejor leyendo los versos anteriores. Por eso voy a decirles que al comienzo del capítulo 13 vemos que Dios es el que le habla a Moisés, su siervo. Y me da gusto decir eso porque la Biblia dice que Moisés se distinguió entre todos los siervos de Dios por el privilegio que tuvo, que Dios hablaba con él. Cuando Dios quería hablar al pueblo de Israel en otra época, lo hacía por medio de los profetas, por medio de los videntes. Pero en el caso anterior, en el tiempo de Israel, al comienzo de su historia, cuando los sacó de la tierra de esclavitud en Egipto para llevarlos a la tierra prometida conforme Dios había ofrecido, había prometido, Dios trató con Moisés de manera única. No ha habido otra persona que tuvo el privilegio que él tenía de hablar con Dios. Así que en este capítulo 13 vemos que Dios le habla a Moisés. ¿Y sabe lo que le dice Dios a Moisés? Le dice así. Es el tema del sermón de hoy. El versículo al cual me refiero en Números 13, verso 1, dice así: el Señor le dijo a Moisés: Moisés, quiero que envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas, al pueblo de Dios. De cada tribu de las 12 enviarás a un líder que la represente. Para los que quieren sacarle provecho, tengo ahí el mismo verso en inglés para que lo comprendan bien lo que Dios está diciendo a Moisés, cómo está Él encargándole a Moisés que haga una tarea, diciéndole que escoja de entre el pueblo, numeroso pueblo de más o menos 2,5 millones, estiman los estudiosos, pero en 12 grupos diferentes de familias que se habían reproducido, que eran como 12 pueblos unidos en un país, en una comunidad, en un pueblo llamado Israel.
De cada uno de los 12 elige uno. Por supuesto, no era cualquiera, era el mejor, el más inteligente, el mejor educado, el distinguido por su servicio, el distinguido por su trabajo a favor de su pueblo. Entonces, dice el verso siguiente, que de acuerdo con la orden que Dios le dio, Moisés los envió desde el desierto de Parán. Todos ellos eran jefes en Israel. Yo quería que entendamos esto porque, hermanos, el sermón tiene que ver con líderes, con gente de Dios, gente que levanta a Dios de entre su pueblo. Siempre lo ha hecho, lo va a hacer en nuestra iglesia, hace lo mismo como en todas las iglesias. La actitud negativa del cristiano es el tema de hoy, porque leyendo la historia que acabamos de referir rápidamente, encontramos que ellos nos representan a nosotros y que, como dice en 1 Corintios capítulo 10 el apóstol Pablo, esa historia tiene un propósito, es para nosotros, para nuestra instrucción, para que nosotros no repitamos los mismos errores que cometieron ellos. Lamentablemente, a pesar de eso, vemos que sí cometemos los errores. Y nuestro deseo hoy, al comenzar en este nuevo mes último del año, es que usted y yo reflexionemos a la luz de la palabra y seamos bendecidos por el Señor. Hermanos, este relato entonces nos muestra a Moisés, de quien hemos hablado, obedeciendo a Dios, escogiendo 12 personas, 12 líderes del pueblo de Israel, uno de cada tribu, un representante de cada una de las tribus de Israel. Moisés les da indicaciones muy precisas a estos líderes. En la versión del 60 le llama príncipes, o sea, gente principal. Les dice detalles de la misión que ellos tenían que cumplir. Si usted mira más adelante en los versos siguientes, en el capítulo 13 de Números, vamos a unos detalles muy interesantes. Por ejemplo, ellos debían ir en un viaje especial, los 12, con el propósito de conocer la tierra prometida por adelantado. Dios quiso hacer eso. Y ellos tenían que no solamente ir, entrar, sino que actuar como espías. Y hasta el día de hoy no hay espías más distinguidos que los espías judíos. Así que imaginen ustedes cómo lo habrán hecho para entrar en tierra extraña, con gente extraña, y poder mirar, examinar, ver todo como Dios quería, a través de Moisés le había ordenado que ellos deberían hacer. Debían no solamente ir por 40 días, era el tiempo que estaba señalado. En 40 días debían reconocer la tierra, entrar a las ciudades, tratar con la gente, ir a los campos donde se siembra, es decir, un espionaje completo de la tierra prometida. Y ellos debían volver con un informe que permita al pueblo de Dios saber por adelantado cómo era la tierra a donde ellos se dirigían por orden de Dios. El grupo de 12 escogidos fueron enviados juntos y después de 40 días regresaron juntos también, bien organizados, todos volvieron. Era un grupo unido cuando fueron y cuando volvieron también unidos, volvieron. ¿Y saben qué, hermanos? Algo sucedió, porque todo es bien lindo cuando uno mira el cuadro, hasta que examina que algo sucedió cuando ellos tienen que dar el informe al pueblo, a la congregación, donde está el líder Moisés, están otros líderes y todo el pueblo atento para saber de los hombres distinguidos, de los 12, cómo es la tierra donde han ido ellos de viaje para reconocerla, cómo es. Escuche esto, hermano. Cuando usted lea en su casa aparte, le recomiendo que lo haga, que lo estudie. Yo he hecho eso y siempre es una bendición, como decíamos hoy en el estudio a los hermanos del grupo de bautismo, para preparación para el bautismo, estábamos diciendo que cuando la palabra dice que debemos escudriñar
escudriñar la Escritura, nos está hablando algo que a veces no lo entendemos y ni siquiera lo hacemos. Yo le pregunté al grupo, ¿qué es escudriñar? Y le pregunto a usted, le pregunto yo, ¿qué es escudriñar? ¿Por qué la Biblia se preocupa y le dice a cada creyente, escudriñar las Escrituras? Escudriñar es más que leer. Cualquiera lee. Escudriñar es comenzar a mirar lo que estás leyendo y procurar entenderlo a cabalidad. Eso toma tiempo. Requiere reflexión, dedicación. Tú tienes que esforzarte, tienes que orar y decir, Señor, abre mi entendimiento. Ayúdame a comprender esta palabra, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, es poderosa, hace mucho bien. No solamente a ti, pero a las personas con quienes tú tratas, a tu familia. Los hombres y mujeres de la palabra siempre son diferentes y siempre son los que abren un capítulo nuevo en la historia de su familia. Escudriña la Escritura, hermano. Bueno, ellos, los 12, han ido, han vuelto, y ya usted imagina el momento del informe. En 2 días más en nuestra iglesia, los miembros de la iglesia, no los visitantes, sino los miembros, son los que están citados una vez al año para una asamblea anual. Así que aquí estaremos en 2 días. ¿Sabe qué? Gran parte de lo que hacemos es informes. Queremos dar por escrito un informe de cada ministerio para que lo lean y sepan lo que ha pasado en el año que está terminando. También tenemos que ver no solamente eso, también la parte práctica, financiera de la iglesia. Los informes son siempre interesantes y por eso quiero que usted tome en cuenta que cuando vienen los 12 espías, los 12 distinguidos personajes que han ido, un trabajo fabuloso, porque Moisés les ha dicho cosas bien interesantes que vamos a ver más adelante. Cuando ellos vuelven, van a dar un informe. Y dice en la Escritura que cuando se trata de informar, enseguida aparecen claramente dos tipos de informes, 2 grupos diferentes. 10 de ellos tienen una concepción diferente, ellos piensan de una manera, y 2 de ellos dan un informe opuesto al otro. 10, la mayoría, tienen una actitud negativa de lo cual estábamos leyendo. A pesar de que ellos han hecho el trabajo y lo han hecho bien, han traído muestras de frutos de árboles para que la gente vea que es tierra rica, productiva, fértil, con variedad de frutas. Sin embargo, estos 10, la mayoría, cuando dan su informe, ellos le dicen al pueblo, es bien lindo todo, eso es todo precioso, pero, la gente que está ahí son gente alta, las ciudades son amuralladas, el ejército que hay ahí es terrible, nosotros no vamos a poder con ellos. Y a veces nos alarman como hoy día, hermanos, los cristianos que han visto maravillas. Estos 12 espías son líderes, son gente clave. Han visto el pase del Mar Rojo abriéndose, han visto el maná del cielo, han visto las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Pero cuando se trata de dar pasos de fe, ellos dicen no vamos a poder. ¿Usted conoce personas así? En todas las iglesias hay personas así. Los que piensan que no se puede. Gracias a Dios siempre hay 2, en este caso 2, siempre hay una minoría que sí cree, se llama hombres de fe, mujeres de fe, con actitud positiva. Los 2 grupos se diferencian por eso, pero vamos a avanzar y esperar que el Señor siga hablándonos, ayudándonos a aplicar la lección que Él nos da por medio de esta historia tan linda. Es real la historia, verdadera, fascinante, nos alegra, a mí me anima esta historia. La primera cosa que quisiera mostrarles, hermanos, es la tarea asignada por Moisés. Si usted mira, mientras estamos predicando, mire, en el capítulo 13 estamos, en el libro de Números, y va a ver que el verso 17 tiene detalles muy interesantes. En el verso 17 del capítulo 13 leemos así: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: suban de aquí al Negev, suban al monte y
observen la tierra como es y el pueblo que la habita, si es fuerte o es débil, si es poco o es numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o es mala. ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o son plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril. Si en él hay árboles o no hay árboles. Y esfuércense y tomen del fruto del país. Ahí hay un punto y luego dice, y era el tiempo de las primeras uvas, es decir, estaba comenzando la cosecha, la época de la cosecha. Ya nos dimos cuenta, hermano, pero quiero hacer un repaso con ustedes porque eso es interesante. Cuando Moisés reúne a los 12 y les da instrucciones, uno aprende muchas cosas. Se da cuenta que las cosas del Señor, todas las cosas deben ser bien organizadas, bien aclaradas. Me enseña a mí, te enseña a ti, a que tú no puedes hacer las cosas así nomás, necesitas pensarlas y si vas a estar en algún tipo de liderazgo, necesitas también a los que están bajo tu liderazgo ayudarles para que haya armonía, unidad y se cumpla el propósito que Dios tiene. Si hacemos un repaso rápidamente en la misión que Moisés les asigna, usted va a notar que les está diciendo, vayan y miren, manténganse con los ojos bien atentos. Necesitan ustedes observar bien todo. Observen cómo es el pueblo. Si los habitantes de la tierra prometida, de la tierra de Canaán, son fuertes o son débiles, miren ustedes, hagan algo que les permita a ustedes darse cuenta cómo son, débiles o fuertes. Yo pienso que habrán hecho ellos para ver eso. ¿Qué harías tú? Tal vez unos días se acercó por ahí un grupo de personas, se lo empujó, a él lo hizo caer, a ver cómo reaccionaba. Algo tenían que hacer para darse cuenta si son o no son, ¿no es cierto? Algo tenían más de lo que usted y yo imaginamos. En el pasaje hay detalles muy cortitos, pero tu imaginación te puede ayudar. Observen la condición de la tierra, es decir, tienen que arrodillarse, agacharse, tocar la tierra, mirar, observar cómo es, si de veras es fértil o es estéril la tierra. ¿Es buena o es mala? Observen las ciudades también. Las ciudades antiguas, y usted rápidamente y yo también nos damos cuenta por una razón, porque poco tiempo después ellos van a ir a la primera gran ciudad que encuentran en la tierra prometida. Se llamaba Jericó. Cuando pasaron al río Jordán, la gran primera ciudad, la primera prueba que tuvo el pueblo de Israel con el ejército para entrar a la tierra prometida y poseerla, se llamaba Jericó. Dice el texto del libro de Josué que Jericó era una ciudad amurallada, bien rodeada con murallas altas y arriba con torres, protección del ejército para que ningún invasor pueda tomar la ciudad. Dios quería que los espías, estos 12, vengan y traigan un informe y que les diga al pueblo cómo son las ciudades. Inclusive Moisés les ayuda. Si ustedes ven que las ciudades no tienen murallas y son un poco así descuidadas, abiertas o están cerradas, ¿cómo son las ciudades? ¿O son campamentos solamente? Observen el terreno, los campos de cultivo, observen si hay árboles, si son árboles frutales o no. ¿Qué clase de frutas hay? Y también Moisés le dice, y también tomen. Posiblemente él tuvo que dar una cantidad de dinero para que ellos puedan moverse, comprar su comida, pagar el transporte y todo lo demás, y comprar lo que tenían que comprar, porque ellos iban a tener que traer muestras de frutos que producen esos campos. Y usted sabe, hermano, si ha leído la historia, y si no, léala para saber que los 12 vinieron con, dice, unos racimos de uvas grandes que traían en palos así en el hombro, para poder traerlas y mostrar al pueblo y darse cuenta que era una tierra muy buena, muy atractiva. Vamos a ver el informe de los 2 líderes. En la historia, el de los 10 primero, el informe de los 10 líderes. Vamos a ver el informe de los 10 líderes. Sí. Ok. Son líderes que ya dijimos, tienen algo que lo distingue. Son líderes con actitud negativa. Tristemente, eso es lo que dice la Escritura, que así eran ellos. Este informe muestra
esa actitud de los 10 que viene a ser un mal ejemplo de personas negativas en el pueblo de Dios. Cuando yo estaba preparando el sermón decía, estos no son de afuera, son de adentro. No son lo que llamamos nosotros mundanos, sería normal, pero son creyentes. Son mayoría. A veces nosotros pensamos que la mayoría siempre tiene la razón y no es así, hermanos. Son 10 que no son comunes ni corrientes. Son líderes. Líderes con falta de fe. Líderes que miran los obstáculos, miran el lado oscuro del problema y que usan excusas para no hacer frente en el nombre del Señor ni luchar hasta triunfar. La vida cristiana siempre ha sido una vida difícil. ¿Se acuerdan que Jesús, llamando a su gente, les hablaba? Dice que en el último año Jesús ya les dijo las cosas muy claras. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz, es decir, esté dispuesto al sacrificio y sígame. En otra ocasión Jesús le dice, el que no ama a mí más que al padre y a la madre y a los hijos no es digno de mí. La Escritura dice que cuando Jesús hablaba eso, mucha gente que estaba aplaudiéndolo y siguiéndolo comenzaron a irse. Dijeron, esto no es para mí. ¿Te acuerdan que Pedro se quedó asombrado cuando Jesús le dijo, ustedes también quisieran irse así como los demás? Y Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde iremos? ¿A dónde vamos a ir? Hemos conocido la verdad, hemos conocido la luz, hemos conocido a Jesús. ¿A dónde vamos a ir? En otra ocasión, Pedro había dicho, Señor, tú eres el Mesías, el ungido, el día de Dios, tú tienes palabras de vida. Bueno, hermanos, el informe de los 10 es un informe negativo. Nos hace ver que a veces nosotros vamos con tendencia a lo mismo, a ver los obstáculos. Y cuando nosotros no solamente vemos, sino hablamos y comentamos, compartimos acerca de solo obstáculos y problemas, no solamente nosotros caemos en la trampa, sino que desanimamos a los que nos escuchan. Cuando un padre, una madre no es un hombre de fe, una mujer de fe, daña a sus hijos, afecta a muchos. Pero cuando es un hombre, una mujer de fe, bendice a todos. Amén. Es muy importante lo que tú hablas, lo que tú dices, hermano. Yo sé que esto no es fácil, pero es justamente lo que el Señor nos dice, que son los valientes los que arrebatan al reino de los cielos. Acá hay 10 personas que tienen actitud negativa. Ellos son los de que cuando miran el vaso dicen, no, está medio vacío. ¿No escuchas bastante? Los otros son los que dicen, ese vaso está medio lleno. Están mirando otra forma, el mismo vaso. Hermanos amados, ellos cumplieron con traer muestras de los frutos que eran muy buenos, muy agradables, pero siempre tenían un pero. Usted lea otra vez el texto y va a ver, pero la gente es muy alta, muy fuertes, y nosotros no podemos. Cuando usted dice no podemos, ya está derrotada completamente, porque los cristianos sabemos que con Cristo todo lo podemos, ¿saben? No hay nada que no podamos. Los miembros de la Junta de Gobierno tenemos que tratar cosas a veces duras, difíciles de la iglesia, que no las compartimos con todos, porque alguien tiene que cargar el peso más fuerte en la iglesia, y para eso la iglesia en la reunión anual escoge personas que se supone son firmes, fuertes, que han madurado en la fe, para poder cargar el peso junto con el pastor de la parte que es dura de la iglesia. Cuando nos reunimos en reunión como este, alabamos, nos alegramos, hacemos bien, celebramos la presencia de Dios y nos alegramos con las promesas que Dios hace, escuchamos los mensajes, los estudios bíblicos, somos desafiados. Pero cuando vienen los problemas, alguien tiene que verlos. Y la Junta de Gobierno tiene ese propósito, hermanos. Cargar el peso a veces, ver que la situación a veces en el aspecto espiritual está decayendo, también en el aspecto financiero, y que no hay a veces recursos para suplir las necesidades de la iglesia. Esas cosas las tiene que ver la Junta de Gobierno. ¿Y cuántos deseo yo mismo y también los hermanos que están en liderazgo, mantenernos firmes en la fe y ser hombres y mujeres de fe y de actitud positiva?
Estos 10 no eran así. Ellos dicen que las ciudades son grandes, fortificadas en su informe, pero los habitantes son altos, son gigantes y no vamos a poder vencerlos. Ahora, por supuesto, sin la ayuda de Dios no se puede, hermanos. Pero usted sabe por la misma palabra que en una ocasión un jovencito lleno de fe y de actitud positiva salió al frente del gigante Goliat, ¿se acuerdan? Y aunque estaba en desventaja, el mismo gigante lo miró y se burló. Se burló de él. Pero David le dijo: tú vienes a mí bien armado, estás todo lleno de cosas de militares. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Inclusive le dice: hoy Él te va a entregar en mis manos. Yo te voy a matar. Y no tenía ningún cuchillo con que matar, no tenía espada, no tenía nada. Seguramente David decía: te voy a matar con tu propia espada. Porque así fue. Cuando tiró la onda, el gigante cayó, él corrió apurado antes que recobre el conocimiento, le quitó la espada y enseguida aprovechó para quitarle la cabeza y mantenerla allí como el trofeo, del cual el pueblo se alegró mucho porque había un hombre de fe, con actitud positiva. Mientras todos los líderes del ejército estaban temblando de miedo cuando escuchaban la voz del gigante Goliat. Estas 10 personas son parecidas, hermanos. No eran lo que el pueblo merecía, eran líderes de actitud negativa. Dios, por supuesto, actuó porque se dio cuenta que el informe de estas personas influenció en el pueblo de tal forma que el pueblo comenzó a afligirse. Algunos temerosos lloraron y otros comenzaron a hablar y decir uno a otro: miren, ¿por qué mejor no regresamos a Egipto, a la tierra, ahí siendo esclavos? Estamos mejores que estando aquí, y eso que Dios ha prometido parece que no se va a cumplir. Comenzaron a dudar de Dios. Dice la Escritura que hablaron: nombremos al hermano tal, a uno de los 10, para que sea líder y nos volvamos nosotros allá. Hubo tal convulsión, dice el capítulo 13, que Dios mismo tuvo que actuar en forma sobrenatural para calmar y detener que el pueblo haga cosas equivocadas. En resumen, hermano, todo el informe de los 10 líderes faltos de fe fue un informe negativo. ¿Sabe cuál fue el resultado? Para hacer un breve resumen de ellos. Dice la Escritura acerca de los 10 que ninguno de ellos entró en la tierra prometida. A todos los días el Señor los mandó con plaga, una plaga, para dejar marcado en el pueblo lo que sucede cuando sus seguidores optan por tener una actitud negativa frente a las grandes luchas, las dificultades, los problemas de la vida que todos tenemos que enfrentar. Hemos cantado cosas bien lindas hoy día, hemos cantado cantos bien bonitos. Por ejemplo, uno de ellos hemos dicho: puedes tener paz en medio de la tormenta. ¿Se acuerdan? ¿Es posible eso? Eso es lo que el informe de los dos decía. Vamos al informe de los dos líderes llenos de fe y de actitud positiva. Con esto vamos a concluir. Miren, hermanos, me da mucho gusto pensar en ellos y quiero que usted también se alegre viendo lo que la Biblia dice, escuchando, pensando en lo que el Señor nos muestra respecto al informe que dieron estos dos hombres llamados, ¿cómo se llamaban? Caleb y Josué. Nunca olvide esos nombres, porque hasta el día de hoy siguen inspirando. Y aquí en nuestra iglesia también hay padres que cuando quieren poner a sus niños le ponen Caleb, José. Y con razón, porque como quisiéramos que haya entre nosotros más hombres de este tipo, de fe y de actitud positiva frente a los grandes retos y los problemas de la vida que siempre va a haber, siempre va a haber. El informe de Caleb y de Josué era diferente al de los 10, y debemos recordar que no es verdad que siempre la mayoría tiene la razón, no. Mientras que los 10 miraban los obstáculos, no tenían fe, no querían obedecer a Dios,
Caleb y Josué consideraban toda la situación como una oportunidad para ver el poder de Dios en acción. Qué bonito, ¿no? Ellos dicen, sí, es cierto, yo también he visto, igual que los 10 hemos visto, pero qué lindo va a ser cuando veamos que Dios obra, porque en Él hemos confiado. Y así fue, hermanos. Mire, en la historia, usted vea lo que sigue, va a encontrar cuando ya pasan los 40 años en el desierto y ellos entran. Josué ahora, porque Moisés había muerto, Josué ahora es el líder. Y cuando él va a enfrentar la primera gran prueba, es decir, va a ir a Jericó, la primera gran ciudad de la tierra prometida, ciudad amurallada, él va con su ejército que es pequeño en comparación del ejército de los que están allá, y Dios les dice, solamente tienen que dar vuelta a la ciudad, rodearla, no habrá más. Y gracias a Dios hay gente decidida, con Josué a la cabeza, que hacen eso. Y la historia dice que cuando ellos hicieron exactamente como el Señor les había dicho, una vez cada día, y al séptimo día, 7 veces la ciudad. Y también lo siguiente le dijo Dios a Josué: cuando haya terminado de dar la vuelta, alcen su voz, griten en voz alta. Como nosotros lo hemos cantado aquí, hemos dicho gloria a Dios, ¿no? Alabado sea el Señor. Y cuando el pueblo grite, ustedes verán lo que va a pasar. Y exactamente hicieron eso. Dice la Escritura que cuando hicieron los muros de Jericó, hubo un gran terremoto de parte de Dios y los muros cayeron. Vino el pánico a todo el ejército y fueron derrotados por Dios. Ninguno de los que estaban ahí tuvo que pelear, porque Dios era el que peleaba las batallas. Hermano, esto no es historia antigua. Es un mensaje para ti y para mí, que en medio de los grandes problemas que vivimos hoy, necesitamos estar seguros si es que de veras nuestra fe está firme en el que todo lo puede. Tú estás pasando igual que yo grandes problemas, quién sabe. Nuestra iglesia está pasando problemas, por si acaso les digo, la Junta de Veros sabe eso. Pero nosotros creemos que el Dios Todopoderoso que levantó esta iglesia, Él la sostendrá y Él va a llevarnos adelante. Aleluya. No importa los pronósticos, no importa las cosas, no importa que algunos tengan actitud negativa, siempre va a haber gente de fe. Y gloria a Dios por ellos. Aleluya. Anímate a ser esa clase de persona. Mientras los 10 miraban las barreras, las dificultades, tenían miedo a la muerte, Caleb y Josué miraban con fe y hasta saboreaban por adelantado la victoria que Dios les iba a dar. Ese era el hombre de fe. Mientras que Josué y Caleb tuvieron una larga vida, entraron y poseyeron, disfrutaron de la tierra prometida, los otros 10 que tenían actitud negativa y que usaron muchas excusas y muchos peros para obedecer al Señor, fueron castigados por Dios, murieron por su incredulidad y su desobediencia. Y dice la Escritura en el libro de Números capítulo 14, versos 36-37, que una plaga especial de parte de Dios los eliminó en el desierto. Los 10 fueron eliminados por ser negativos, incrédulos. Por la actitud negativa de 10, todo el pueblo tuvo que sufrir las consecuencias. ¿Saben cuáles fueron las consecuencias que sufrieron? Dios puso esa medida disciplinaria. Les dijo, por cada uno de los 40 días que han ido a recorrer la tierra, voy a dejar que ustedes den vuelta en el desierto aquí por 40 años. No necesitaban estar 40 años. Eso fue una medida de parte de Dios por la actitud negativa de los líderes. Josué y Caleb, 2 hombres, los 2 únicos de su generación que entraron a la tierra prometida. La Biblia dice que todos de su generación murieron. Y fueron los niños y los teenagers que crecieron los que entraron a la tierra prometida, conforme Dios había prometido. Un día le dijo Dios a Moisés: mira Moisés, yo voy a eliminar a todos estos. Los mayores de 20 años que han visto milagros y no han creído, todos van a quedar muertos en el desierto. Y estos niños por los cuales ellos están hablando, cuando los padres decían: ¿qué va a pasar con nuestros hijitos? Si vamos, los gigantes nos matan a nuestros hijitos.
Y Dios le dijo a Moisés, estos que están hablando, estos van a morir. Y los hijitos yo los voy a cuidar y los voy a hacer entrar a la tierra prometida. Gloria a Dios por eso. Qué bueno, hermanos, es saber que nuestros hijos, los hijos de los hombres y mujeres de fe, no van a quedar abandonados jamás. Depende de ti, no depende de los niños, depende de ti y de mí. Si tú y yo tenemos una fe firme en el Señor y una actitud positiva, la bendición de Dios descenderá sobre tus hijos y nuestros hijos. Depende de ti y de mí. Eso lo aprendemos de los nombres de Josué y Caleb, los dos. Yo quiero terminar diciéndoles a todos que como iglesia debemos corregir, debemos desechar toda actitud negativa, desechar toda excusa si es que vamos a hacer cosas grandes para Dios el próximo año 2017. Si es que queremos ver milagros, hermanos, si queremos ver grandes bendiciones en nuestra vida personal, nuestra vida familiar, tenemos que hacer nosotros la parte que nos toca. Si no hemos visto suceder cosas grandes, más grandes de las que hemos visto en nuestra congregación, no es porque Dios no haya estado con nosotros. Yo creo que Dios ha estado con nosotros. Si no saben por qué es, porque algunos no hemos creído, no hemos obedecido a Dios. Las bendiciones que perdemos por tener una actitud negativa y por emplear diversas excusas son incalculables, las pérdidas. Hay cosas que no hemos visto debido a nuestra actitud negativa, a nuestra constante excusa, nuestros peros. Dios tenga misericordia de ti. Si alguno de ustedes está diciendo, pastor, aclárenos eso, díganos más claramente de qué, en qué ponemos peros. Le voy a poner un par de ejemplos más. Todos sabemos que la Biblia dice, orad sin cesar, es mandato de Dios. Amén. Amén. ¿Saben lo que hacemos nosotros, hermanos? Decimos, sí, yo lo sé, lo he memorizado, pero ustedes no saben cómo está la vida ahora, el trabajo que tengo que hacer. Yo cansado, no me queda tiempo, no tengo tiempo para orar. ¿Es así? Sabemos, pero encontramos un pero para no hacerlo. Otro ejemplo. Hay muchos ejemplos. La Biblia dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. ¿Qué hacemos nosotros? Sí, yo sé que la Biblia dice, pero usted no sabe, ¿no? Otra vez no, excusas. En la misma hora pasa un programa muy importante en la televisión y yo no puedo perder eso. O este día fue tan difícil que yo no puedo. Y entonces tú vas a tener siempre peros y te vas a descalificar delante del Señor. Hermano amado, como nuestro hermano Lorenzo que dirigía hoy nos estaba leyendo en Malaquías, es una cosa bien linda, bien práctica. Tú sabes que Dios dice, hijito, yo te quiero bendecir, voy a abrir la ventana de los cielos y derramar sobre ti bendición. Además, no solamente en ese aspecto, sino que también voy a evitar que sobre ti vengan cosas que tú no quisieras. No solamente en la parte financiera, en la parte de la salud. Yo voy a evitar que eso llegue. Que el devorador te afecte a ti. Y decimos, sí, pero la vida está muy cara, no se puede. Antes sí, pero ahora no se puede. Y pierde la bendición de Dios. Porque Dios no se va a contradecir, Él no hará nada en contra de su palabra, hermanos. Dios tenga misericordia de ti, tenga misericordia de mí. Estoy predicando un mensaje en el primer día, el primer domingo del último mes de este año que Dios nos concede. Tú no sabes ni yo si vamos a pasar al siguiente año. Pero qué bueno sería que hoy día tomamos una decisión y digamos, sí Señor, tú me hablas a mí y yo respondo, yo quiero ser un hombre, una mujer de fe y de actitud positiva. Amén. Gracias Padre, gracias Señor. Gracias por tu palabra preciosa y por hablarnos siempre, Señor, una vez más hoy día. Te ruego por los que están atentos, los que desean en su corazón cambios,
Los que se dicen, sí Señor, tú tienes razón, yo estoy equivocado, equivocada, pero perdóname, levántame, restáurame, yo te quiero obedecer, Señor. Quiero ser un hombre, mujer de fe, de actitud positiva. Padre, bendice a cada uno de los que tomen en serio tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.